Rápidamente estamos hablando de estas fe para corroborar lo que estamos diciendo. Hay 4 clases de fe. Tenemos, en primer lugar, encontramos la fe natural. Sí, la fe natural ya le explicaba. Nacemos con esa fe natural antes de conocer a Jesucristo. Es decir, nacemos con una fe natural mal enfocada. En esta fe se cree en la idolatría, en la brujería, en riegos, en horóscopos, en toda clase de agüeros, etcétera, etcétera. Ya le explicaba lo de Apocalipsis 3:20. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad, esto es poder, de ser llamados hijos de Dios. Tenemos una segunda clase de fe, que es la fe de Hebreos 11:1, y es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es ya la fe cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y creemos, es la fe y la certeza. Usted y yo creemos en Dios y no hemos visto a Dios, pero creemos que Él existe. En ese momento, donde quiera que usted esté, usted mueve su mano, usted va a encontrar una corriente de aire. Usted al aire no lo puede ver, pero lo puede sentir. Dios dice que donde hay uno o dos en su nombre, ahí está Él. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Segunda clase de fe. Tercera clase de fe. Vamos a encontrar Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Otra clase de fe. Dice, es un don. El don de la fe, conocida como el don de la fe. Primera de Corintios 12, 9. Otros fe por el mismo espíritu. Eso estoy hablando de los dones. Hay unos que tienen el don de la fe, a otros Dios les da fe por el mismo espíritu. Y tenemos la cuarta y última clase de fe. Podríamos hablar de más, pero pues estamos hablando básicamente de estas 4 clases de fe. Tenemos una clase de fe conocida como el logo, que en griego quiere decir palabra rema o revelada. Cuando Dios te revela algo, sencillamente hay una fuerza sobrenatural. El Espíritu Santo nos convence a creer en cosas sobrenaturales. Mateo capítulo 16 versículo 17. Mateo 16 versículo 17. Esa es la famosa fe revelada. Cuando Dios te dice, por ejemplo, en algún momento, dile a ese paralítico que se levante en mi nombre, aún para resucitar muertos. Esa es una fe, la fe logo rema, o sea, la fe revelada. De igual manera, Dios el Señor, a través de su Espíritu Santo, te revela la palabra. Si tú le pides que te revele la palabra, Dios te va a revelar las Escrituras, las va a hacer entender. ¿Me entiendes? Dios va a permitir que tú y yo entendamos las Escrituras. Ahora, hay mucha gente que está bloqueada, mucha gente que ni aún viendo creen, ni aún viendo creen. Tú vas a encontrar, por ejemplo, el espíritu de Tomás, hasta no ver, no creer. Sí. El Señor Jesucristo le apareció a todos los discípulos y todos le dijeron: Tomás, el Maestro resucitó. Y Tomás no quiso creer. Tomás dijo: no, hasta que yo no vea esta situación no creo. Y vergonzosamente, tristemente, el Señor Jesucristo le tocó aparecerse a Tomás y le dijo: ven, Tomás, mete tus dedos en mis manos agujereadas, mete tu mano en el costado que dejó la lanza cuando me atravesó el costado. Dichosos aquellos, le dijo Jesús, lo reprendió, dichosos aquellos que sin ver creyeron. Oh Tomás, mas tú, para poder ver, tuviste que creer. Entonces,
Esto de la fe, si tú no le pides al Señor que te revele. Ahora, Jeremías 33:3 lo dice de una manera muy fácil. Clama a mí y yo te enseñaré, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas. Jesús le dijo a los discípulos, y Jesús le dijo a los fariseos, y Jesús le dijo a la gente que hay en esta tierra. Nadie habla del cielo sino el que viene del cielo. Yo he venido del cielo, les dijo Jesús. Pero si yo les digo a ustedes las cosas que ustedes están enseñados a ver diariamente en esta tierra y ustedes no las creen, ¿cuánto más van a creer si les revelo las de arriba al cielo? Es difícil, es complicado, pero usted sabe, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo usted y yo creemos que vamos a ir a un lugar especial donde Dios tiene algo especial para nosotros, una tierra nueva, una nueva Jerusalén, si no creemos? Pues es tan así que hay gente que no cree, que vive de cualquier forma, vive de cualquier manera, y esa no es la situación. Vuelvo y le repito, existe Dios, pero también existe el diablo. Existe el bien, pero también existe el mal. Y si estamos llenos de Dios, si estamos llenos del Espíritu Santo y no conocemos al enemigo, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos conocer al enemigo para poderle hacer frente. ¿Por qué cree usted que Jesús dijo en su palabra, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? ¿Quién es el pueblo del Señor? El pueblo del Señor son apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, y la grey como sí, la grey como tal. Entonces mire usted, entonces si no creemos en su palabra, en la palabra de Dios, y no creemos en sus cosas reveladas, entonces ¿en qué más vamos a creer? Nosotros nos podemos quedar sin nada en esta tierra, en esta vida, pero nunca nos podemos quedar sin Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y si usted y yo nos volvemos amigos de Dios, Dios nos va a revelar, nos va a mostrar. Dios le reveló a Abraham, le mostró a su amigo Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Eso solo lo sabía él. ¿Y por qué le mostró? Porque Abraham tenía un sobrino en Sodoma y Gomorra, se llamaba Lot. Dios le mostraba a David cuándo iba a subir cuándo podía subir para que le entregara a sus enemigos y cuándo no. Dios le mostró a Eliseo lo que el rey de Siria iba a hacer contra el rey de Israel. Una y otra vez le mostraba, le revelaba, porque Dios ama a su pueblo. Entonces, Dios nos ha revelado quién es Satanás, cuán peligroso y cuán delicado es esto del mundo espiritual. Imagínese usted, hay una cantidad de gente que dice que Satanás es hermoso, que Satanás es un papi, que Satanás es una pinta, y Satanás es horrible. Satanás es un monstruo, es peor que un monstruo, es un adefesio. El diablo está completa, es el rey de los espantos, se lo he demostrado por la Biblia. Su cuerpo celestial o angelical fue quemado, le quedó su cuerpo espiritual. El diablo no aguanta, por eso se tiene que disfrazar como ángel de luz. Tuvo que conseguirse un cuerpo. Por eso se metieron en todos los animales de Jurassic Park, del primer paraíso que hubo. Porque los demonios, vuelvo y les repito, los ángeles son como la arena del mar, no se pueden contar. Son multitudes y multitudes y multitudes. Y eso que no están todos. Porque vuelvo y les repito, una parte no se fueron con Satanás ni se quedaron con Dios. Una parte de esos ángeles muy numerosas, demasiado numerosa. Esa parte de esos ángeles, sencilla y llanamente, se vinieron a hacer daño aquí a la tierra. Aquí en la tierra. Entonces, es importante, cariño, ayúdame a con la... Es importante que usted y yo conozcamos quién es el enemigo, contra quién vamos a pelear, contra quién estamos peleando. Es importante que nosotros sepamos
que Satanás no es infalible. El diablo se equivoca, todo el tiempo se equivoca. El único perfecto es Dios. Es importante que usted y yo sepamos que a Satanás le queda poco tiempo. Que le queda poco tiempo y que él quiere destruir como sea a la gente. Él no se quiere ir solo. No se quiere ir solo, pero usted y yo, si no sabemos pelear contra el diablo, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿No ve cómo tiene este mundo de patas arriba? ¿No ve cómo destruye las familias, los hogares? Los hogares, un hogar no dura más de un mes, más de 2 meses casados, rompe el pacto matrimonial y se pierde todo. Mire, estamos en una proliferación aterradora, descomunal, terrible de homosexualismo, y falta a la gente que no ha salido del closet. Una cantidad de homosexuales y de lesbianas, cantidad, y eso ya entre comillas, está volviendo, o se ha vuelto normal. ¿Usted sabe por qué llegan esos juicios de Dios a esos países que aprueban el homosexualismo, aprueban el matrimonio gay? ¿Sí? Aprueban la adopción gay. ¿Usted tiene idea qué identidad puede tener un niño de estos que no sabe si su papá es su mamá o es su papá? No, yo sé que esto molesta a mucha gente, pero a mí, la verdad, alguien tiene que hablar de esto. ¿Cómo hacemos entonces? Si la palabra de Dios dice que ni los borrachos, ni los adivinos, ni los brujos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los que le echan con varones, ni los afeminados entrarán en el reino de los cielos. Yo no voy a complacer a nadie. Entiendan, con todo respeto, yo no quiero atacar a nadie. Yo estoy hablando de un problema que el diablo ha colocado aquí en la tierra. Inclusive yo por ahí en YouTube subí un video sobre el homosexualismo. Vamos a ver si volvemos a hacer ese video otra vez. Cómo entran los espíritus de homosexuales a los hombres, a las mujeres. Cómo las personas mutilan sus cuerpos en una transición, llaman ellos. Mutilan sus cuerpos porque no tienen una identidad, si son hombres o son mujeres. Mire usted esa cantidad de secuestros, esa cantidad de terrorismo, mire usted esa cantidad de robos, atracos, boleteos, torturas, secuestro, extorsión, chantaje, asesinato, violaciones, narcotráfico, paramilitarismo, secuestro, extorsión, guerrilla, narcoguerrilla. Todo eso lo maneja Satanás y lo maneja el diablo. Eso no es mentiras. La pelea no es contra carne y sangre, la pelea es contra un mundo espiritual de maldad en las regiones celestes. Ahora, imagínese usted, hay una cantidad de gente que no sabe cómo salir de eso. No saben cómo salir del narcotráfico, no saben cómo salir de la guerrilla, del paramilitarismo, de la hechicería, del espiritismo, del satanismo. Y la iglesia tampoco sabe lidiar con esto. Permítame, yo en el próximo video le voy a explicar que la iglesia no está preparada para lidiar con esto. El mundo entero está bajo el maligno, es terrible. No podemos culpar a Dios por esta situación, ni vamos a condenar a nadie. Jesucristo, antes de morir, sus últimas palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La gente pelea y matan a un homosexual, pero es que el problema es el engaño, el diablo, el padre de la mentira. El padre de la mentira. Imagínense cómo serán esos demonios de terribles, de fuertes y de poderosos que le hacen creer a un hombre que es mujer, o a una mujer que es un hombre. Ahora, la pornografía. La pornografía es una cosa devastadora. La pornografía es una de las herramientas más deplorables, más sucias, más asquerosas, más dañadas, más podridas que Satanás puede usar. La palabra pornografía es una palabra griega que significa hablemos de mujeres prostitutas. Y usted va a encontrar que el mundo está lleno de pornografía. La pornografía hoy se volvió tan natural, tan explícita, tan natural, que uno ve niños viendo pornografía. Y luego va a ver más adelante la situación de esos niños, violadores, asesinos en serie. Entonces los investigan los profesionales, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales,
Y siempre llegan a una conclusión. No, es que fue violado, es que vio mucha pornografía, es que fue esto y aquello y lo otro. Pero todo tiene origen, todo tiene una razón, un origen, causa y efecto. Entonces, la situación es muy delicada, es muy grave. Imagine usted que los juicios de Dios están a punto de llegar a esta tierra. Juicios por el pecado, por la maldad del hombre. Romanos capítulo 1 dice, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios. La gente no quiere tener en cuenta a Dios. Y no estoy hablando en sí como tal de los cristianos, de la iglesia. Estoy hablando de la gente que no quiere conocer a Dios, no quieren tener en cuenta a Dios. Y como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, a una mente degradada, retorcida, haciendo todo lo que no conviene, aún yendo en contra del uso natural, encendiéndose en sus lascivias hombres con hombres y mujeres con hombres y mujeres con mujeres. Nosotros, Jesús dijo que nosotros somos la luz de este mundo y la sal de esta tierra, y que una lámpara no se pone debajo de una mesa sino encima de una mesa. Necesitamos orar, y el que quiera ser libre, Dios lo puede hacer libre. Usted se imagina la responsabilidad tan grande de cada ministro, de cada apóstol, de cada pastor, de cada profeta con Dios. Cuando lleguemos ese día a la presencia de Dios y Dios diga, abran los libros y pruebe la obra de toda la gente, pruebe la obra de sus ministros, pruebe la obra de su pueblo. A mí me parece eso muy grave, demasiado grave. Dice que la obra de cada quien va a ser probada. Imagínense que será probado el oro, la plata, las piedras preciosas, el heno y la hojarasca. Pues al oro le meten candela y mucho se calienta, a la plata le meten candela y se calienta, una piedra preciosa pues también la ponen en la candela y se calienta. Pero usted se imagina poniéndolo a calentar el heno es la comida que le dan a los caballos, el pasto ese seco. Usted se imagina la hojarasca, uno poniendo una hoja reseca de hojarasca de un árbol al pie de un fósforo, al pie de una candela, inmediatamente hay combustión, se prende. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo. La palabra galardón significa regalo, para recompensar a cada uno sea según su obra. Tras de que no merecíamos la salvación y Dios por amor y misericordia nos salvó, nos perdonó, y de repente nos va a pagar, imagínese usted. He aquí yo vengo pronto y mi paga conmigo, mi regalo conmigo. Entonces, hermanos, pellizquémonos, vamos a trabajar para el Señor, ahora que estamos vivos acá, en esta tierra, ahora que podemos ser usados. Alabado sea Jesucristo. Dios no nos hizo para el pecado, Dios no nos hizo para la maldad, Dios no nos hizo para la iniquidad, Dios nos hizo para la gloria de su nombre. Tu cuerpo y mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios no lo hizo para la fornicación, para el adulterio, ni para el homosexualismo, ni para la depravación. Uno ve una cantidad de gente enferma. Todos los demonios, todas las enfermedades son demonios. Todos, el 97%, te repito, de las enfermedades en los seres humanos son de índole y de carácter demoníaco. Son demonios, espíritus inmundos. Yo te lo puedo demostrar bíblicamente. Yo he hecho videos donde he hablado de eso. La mujer de la joroba, la mujer del flujo de sangre, el hombre que estaba sordo y mudo, los ciegos, demonios dañando a la gente, desbaratando los cuerpos por el odio. Terrible, hermanos. Necesitamos cuanto antes prepararnos para la guerra espiritual. Efesios 6:10, la lucha no es contra carne y sangre, sino contra un mundo espiritual de maldad en las regiones celestes. Hay que ponerse la armadura todos los días. Ojalá ungirse con aceite, reprender. Ojalá ayunar.
Hay varias clases de ayuno, eso es importante. ¿Cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. Vamos a ver si alcanzamos a hablar por lo menos de unos tres ayunitos, que es una herramienta vital y poderosa. Hay varias clases de ayuno. Búscame aquí un momentico, por favor, el dato. Gracias. El ayuno es una herramienta letal y poderosa. El ayuno, es que ahí tengo el informe. Sí. Ok, bueno, entonces vamos a tratar de explicar lo más pronto que podamos esta herramienta tan letal y tan poderosa con la cual Dios ha equipado al creyente, al cristiano, para que en un caso de emergencia, para que en una situación adversa, difícil, en un problema que de pronto no halle como solución, entonces va y saca ese misil de destrucción masiva, letal para el infierno, que es el ayuno. Tenemos 5 clases de ayunos. Esos 5 clases de ayunos, vamos a verlo bíblicamente. El primero lo encontramos en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 32. Dice así: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Este es un ayuno conocido como ayuno de hambre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa este ayuno? Que hay gente que no tiene tiempo ni siquiera para desayunar, porque son tantas las ocupaciones y tanto el afán y la carrera que no sacan tiempo ni siquiera para comer, para desayunar. Entonces dicen: no, yo aprovecho y dejo esto como ayuno. Pero eso no es un ayuno, o sí es un ayuno pero de hambre, no sirve para nada. ¿Me entiende? No sirve para nada. Para nada. En lo absoluto, en lo más mínimo. Esa gente estaba con Jesús y Jesús dijo: yo no los voy a mandar en hambre, no los voy a mandar en ayunas porque se desmayan. Hace 3 días están conmigo. Y ellos no tenían en mente ayunar, sino que la campaña se llevó a cabo, y la campaña fue tan tremenda que duró 3 días, y a Jesús le dio compasión mandar a esta gente con hambre. Por eso es donde vemos que Jesús llama a 2 de sus discípulos y le dice que ¿qué tiene para alimentar a esa gente? Y uno dice que tiene unos panes y unos peces. Ahí es donde conocemos la multiplicación de estos alimentos y que comieron esa cantidad de personas tan tremendas. Bueno, tenemos una segunda clase de ayuno. Es importante saber esto. O sea, el ayuno de hambre de nada sirve. No lo haga, no sirve para nada. Tenemos una segunda clase de ayuno que es conocido como el ayuno natural, como el ayuno parcial, ayuno parcial. Y es el ayuno de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Vemos entonces en Daniel capítulo 10, versículo 2, dice, Daniel 10, 2 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumpliesen 3 semanas, es decir, 21 días. Daniel entró en un ayuno
se llama un ayuno parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que este ayuno lo hizo con legumbres. Yo me imagino que lo mezcló con lechugas, zanahorias, hortalizas, qué sé yo, las legumbres que tenía en esa época a su alcance, y con agua. Durante 21 días hizo este ayuno. Y todos conocemos la reacción tan importante que esto causó, cómo el príncipe de Persia se levantó para impedir que uno de los principales príncipes de Dios, el arcángel Gabriel, viniera con la bendición. Le tocó que interceder al arcángel Miguel y poner fuera de combate a este principado llamado el príncipe de Persia. Entonces, si usted quiere hacer un ayunito parcial, así se llama, parcial, el segundo ayuno se llama ayuno parcial, entonces usted lo puede hacer con frutas, usted lo puede hacer con juguitos, lo puede hacer con agua, lo puede hacer con legumbres, con verduras. Es bíblico, se puede hacer. Segunda clase de ayuno. Tercer clase de ayuno. Tenemos la tercera clase de ayuno. Lo encontramos en Isaías. Tercera clase de ayuno es conocido como el ayuno natural. Natural. En primer lugar tenemos el ayuno de hambre, que no sirve para nada. Tenemos el segundo ayuno. Le nombro el de hambre porque hay gente que piensa que va a valer eso, que eso sirve. Ante Dios eso no sirve. Cuando usted va a hacer un ayuno, usted se prepara. No lo hace al azar. Que bueno, que yo aprovecho para hacer el ayuno y yo sigo. No. Dios de orden. Usted debe de tener un orden y debe de tener una visión sobre lo que va a pedir en ayuno, lo que usted va a hacer en ayuno. ¿Me está entendiendo? Tenemos el tercer ayuno. Es conocido como el ayuno de Isaías, ayuno natural. ¿En qué consiste? En agua. Usted toma agua por la mañana, agua al almuerzo y agua a la comida. Normalmente aquí en Colombia se acostumbra que ese ayuno natural, el ayuno de Isaías 58, en casi todas las iglesias lo hacen los días miércoles o los días jueves. Bueno, ya continuamos.